En esta noche, hermanos, que el Señor nos concede, el Señor nos permite el poder estar acá en este lugar, hermanos. Cuando lo tenga, me dice un amén. Damos lectura a la palabra del Señor, que nos dice de la manera como está escrita: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oramos. Padre, buen Dios que estás en los cielos. Señor, una vez más quiero darte las gracias por este enorme privilegio que tú me concedes, Dios mío, el poder hablar de tu palabra, Señor. Dios mío, gracias porque me haces partícipe, Dios, del púlpito, de la cátedra del púlpito, Señor, para poder, Dios mío, exponer tu palabra, hablar tu verdad, Señor amado, enseñar lo poco que podemos retener en nuestra vida, Señor. Te pido, Padre, que abras el sentido del oír en nuestras vidas, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, gracias por esos milagros que tú has hecho. Señor, en la vida de aquel varón, de Ángel, Señor amado, Mendoza. Padre, igualmente te pido por el otro ángel, Señor, que le levantes de ese lecho, le levantes de esa cama, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Dios mío, Dios eterno, Dios fuerte, Señor, háblanos una vez más, danos tu palabra, Señor. Señor, una vez más, yo soy el primero necesitado de oír tu palabra, Señor. Yo soy el primer hombre que debe de poner por obra esa palabra, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre Celestial, en esta noche. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema de esta noche: un soldado de Jesucristo. Hermanos, al parecer alguien pudiera decir, el apóstol Pablo fue un militar. El apóstol Pablo estuvo peleando en algunas guerras. Porque el mismo apóstol Pablo nos habla del término militar. Un término militar, hermanos, que lo invierte, hermanos, en lo espiritual. Y esto es bien importante, hermanos y hermanas, que lo comprendamos de esta manera. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, da ejemplos en otras escrituras, hermanos, sobre el término militar. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo, que es su hijo en la fe. Hermanos y hermanas, que no se enrede en los negocios de esta vida, que luche, que sea como un soldado. Hermanos, porque al parecer Timoteo también tenía el conocimiento, hermanos y hermanas, de lo que un soldado secular, hermanos y hermanas, es. Para que el apóstol Pablo se dirigiera a él de esa manera, Timoteo tenía que tener esa virtud, ese entendimiento, hermanos y hermanas, sobre lo que Pablo le estaba a sí mismo diciendo. No solamente aquí, hermanos, en esa carta Pablo habla, hermanos, en un término militar, sino que en los Efesios o a los Éfesos, Pablo también, hermanos, les dice que tienen que ponerse una armadura, hermanos, como un soldado, con sus herramientas, hermanos, para poder combatir, para poder pelear contra sus enemigos, debe de tener sus diferentes armas. Y esto el apóstol Pablo, hermanos, lo está, decían algunas personas hace unos días atrás, que el presidente de la República estaba militarizando lo que son las escuelas. Hermanos, lo cierto es que cuando se habla de disciplina, hermanos y hermanas, no nos gusta. Hermanos, y empezamos a poner muchas excusas. Bien, veamos lo que decía el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en esta noche, en el capítulo 6, versículo 10. Hermanos, atrasito está, para que no le cueste. Atrasito, hermanos, un par de cuadras. Solo agarra la C y llega inmediatamente por el mercado. 6:10. Cuando lo tenga, me dice un amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí Pablo está aplicando una vez más un término militar. Hermanos, que al parecer, repito, a Pablo, hermanos, le encantaba. Pablo no fue ningún militar, no fue ningún soldado, sí lo fue de Cristo. Sí lo fue del Señor Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, nos quiere dar a entender en sus cartas. Hermanos, que nadie de nosotros puede abandonar las milicias, el cual el Señor Dios Todopoderoso nos ha llamado, nos ha reclutado. Amén. ¿Se acuerdan cuando estaba la guerra, hermanos, que reclutaban a las personas adultas, a los hombres, hermanos y hermanas? Pues los tenían que reclutar a la fuerza. Y nadie podía negarse porque era un servicio a la patria. Hermanos, era considerado de esa manera. Entonces viene Pablo, hermanos, y empieza a hablar de estos términos, hermanos y hermanas, espirituales, que nos habla de una guerra espiritual. Una guerra, hermanos, con lo que no se ve. Hermano, una guerra con lo que no podemos percibir con nuestra vista. Una guerra, hermano, con lo que no podemos palpar. Hermano, esa guerra es peor, esa guerra es más difícil. Porque el enemigo está oculto, el enemigo no es visible. ¿Qué es lo que necesita para que un enemigo sea destruido? Ser visible, que esté descuidado. Pero en las luchas que usted y yo tenemos constantes, a diarias, hermanos y hermanas, son luchas espirituales que no sabemos de dónde vienen. Usted dice, siento lucha, me ha llegado la prueba, me ha llegado la dificultad, me ha llegado la tribulación, me ha llegado la angustia, pero no sabe, hermanos, directamente qué tipo de raíz proviene esa lucha espiritual que usted está teniendo. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña: vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes. Pablo aquí a los Éfesos no los manda a pelear, sino a resistir. Resistan, aguanten, soporten, no se rindan, no tiren la toalla, no tiren la banderita blanca. No, resistan. Manténganse en la línea de combate, pero no retrocedan. A eso les estaba explicando el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Ahora veamos a los corintios. Porque en los Corintios se habla, hermanos, otro término militar. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 10. Hermanos, vamos a leer 2 versículos que son el 3 y el 4. 10, 3 y 4. Cuando lo tenga, me dice un amén. Pues aunque andamos en la carne... Dígalo conmigo en esta noche: aunque andamos en la carne, hermano. Pero aquí dice Pablo: no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Oiga bien, para la destrucción de fortalezas. Ahí están las luchas. Ahí están que nosotros no debemos, hermanos y hermanas, militar según la carne, sino según, hermanos y hermanas, Dios nos da, hermanos y hermanas, las milicias para destrucción de las fortalezas. No nos debemos de enredar, porque no militamos en la carne. Hermano, es cierto, dice Pablo, andamos en la carne, estamos en este cuerpo, amén, hermano, pero, dice Pablo, no militamos en la carne. O sea, yo no voy a combatir con la carne, yo no voy a pelear con la carne, porque si yo combato con la carne, voy a perder, voy a fracasar, no estoy preparado, no estoy apto, mi enemigo me va a vencer. Pero si yo aplico lo que dice el versículo 4, aunque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son poderosas en Dios. Cuando usted tire un misil, lo va a hacer en el nombre de Dios.
Cuando usted tiene una bomba, hermano, en donde sienta que usted está siendo atacado, un B2. El avión fantasma que tiene Estados Unidos. Hermano, usted va a tirar armas poderosas para destrucción de fortalezas. O sea que las fortalezas, hermanos y hermanas, eran hermanos y hermanas, aquellas que se hacían para que fueran impenetrables. Hermanos, como algo blindado, hermanos y hermanas. Pero, hermanos, aunque sea blindado, aunque sea con muchas fortalezas y más fortalezas, hermanos, pero si usted y yo deseamos militar, hermanos, en el Señor, Él va a destruir toda fortaleza que el enemigo levante en contra de nuestra vida, hermanos y hermanas, y no pereceremos, no vamos a quedar tirados en la batalla, sino que avanzaremos, hermanos y hermanas, porque el Señor es el Dios de la victoria, es el Dios que nunca perdió una batalla, ni la perderá, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía: no somos de los que retrocedemos, sino de los que vemos el blanco perfecto que se llama Jesucristo. Hermano, ahí está la clave. Porque el apóstol Pablo era victorioso, no militaba en la carne. Ahora Pablo acá tiene que volver a ponerse de ejemplo él mismo en esta segunda carta de Timoteo. Volvamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dice el mismo apóstol Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo: aprende a sufrir. Hermano, el evangelio es un contraste de 360 grados a lo que el hombre o la mujer en el mundo no entiende. El sufrir para nosotros es sufrir penalidades como buen soldado. Hermano, cada día que usted sufre, soporta la prueba, usted está resistiendo al enemigo. Usted está parada en la línea de fuego, en la línea de batalla, en la línea de ataque, en la línea cruzando ya para llegar a la frontera rival. Usted está al frente de la batalla. Y dice Pablo, hermanos y hermanas, acá escribiendo a Timoteo: tú pues sufres las penalidades. Fíjese, hermano, que un soldado militar no tiene trabajo ni para 5 ni para 9 horas. Ni siquiera, hermano, para 60 o 70 horas. Como no, creo que 82 horas creo que son laborables para el Ministerio de Trabajo, más o menos me recuerdo. Hermano, donde a un trabajador, si trabaja 83, entonces las 83 es horas extras, las 84 es horas extras, pero no pueden obligar a un trabajador que trabaje más del tiempo acordado por el Ministerio de Trabajo. Pero un soldado, hermanos, no tiene ni 5 ni 9 horas, ni 6 ni 70 horas a la semana. Un soldado está dispuesto a las 24 horas del día. Amén, hermano. Vea a los soldados usted. A veces andan todos directos porque andan todos desvelados. Usted lo ve a los soldados para arriba y para abajo. Hermano, un soldado está dispuesto a las 24 horas del día y los 365 días del año. Un soldado. Y cuando le dan licencia, o sea, su descanso, al haber una emergencia, él está dispuesto a dejar lo que esté haciendo para acudir a la emergencia que se ha presentado. ¿Se acuerdan cuando el presidente invocó a los policías que estaban con licencia, no sé en qué tiempo, no sé si fue ¿en qué estamos, hermano? Aquí en el país. Estamos bajo el régimen, ¿verdad? Cuando empezó el régimen, a los soldados y policías que estaban de licencia, los invocaron. Y como es el deber de ellos tenían que presentarse. Entonces, un soldado, hermanos y hermanas, deja lo suyo por agradar a su... ¿Alguien, hermano Andrés, quién es el jefe de un soldado? El coronel. ¿Y el jefe del coronel? Capitán mayor. Qué bonito se oye.
¿Cuadrado o no cuadrado? Cuadrado, ¿verdad? Aquí vengo, mi capitán mayor. 10 vueltas a la cancha y 10 pechadas y 15 paracaídas y 20 ranas. Porque no es cuadro. 50 de pecho, hermano Andrés. Y subido el hermano Mario atrás. Un buen soldado se despoja de sí mismo. Entonces viene Pablo y te dice a Timoteo, tú sufres penalidades como todo buen soldado que es en Cristo. Hermano, aun cuando esta licencia está sujeta a volver a ser llamado en cualquier momento, el soldado está disponible. Disponible, hermano. No puede decir no. Porque el decir no eso es abandonar el llamado de la patria. Entonces hay que desertarlo. No está apto para ser un soldado. Estoy hablando en el término militar. Luego dice Pablo acá, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice en el 4, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Significa entrelazar. Un soldado, hermanos y hermanas, no voy a dejar yo de ser amigo de mis amigos de antes, sino que lo que tengo que hacer no mezclarme con lo que ellos practican. Algunos pastores enseñan y dicen, si usted tenía amigos de mala habla, no les hable. Si usted tenía amigas de mala reputación, no les hable, aléjese de ellos. No, un buen soldado entrelaza. Está entrelazado, está siempre allí, hermanos y hermanas, a la expectativa, está siempre pendiente, no abandona sus amigos, no abandona a sus amigas, porque tarde o temprano ellos o ellas pueden llegar a necesitar al soldado. Tarde o temprano algún amigo, alguna amiga, usted lo va a necesitar. Hermana, venga a orar por mí, hermana, aconséjeme, hermana, mire, yo estoy pasando por eso, quiero que me escuche, quiero que me dé un consejo, quiere que ore por mí. No podemos apartarnos de aquellas personas, sino no permitir que ellas influyan en nuestras vidas. Eso es no enredarse en los negocios de la vida. Hermanos, entrelazar. Un buen soldado se niega a permitir que los asuntos terrenales interfieran con el cumplimiento de su deber. No puede. No se trata de que un soldado no tenga ningún tipo de contacto con sus amigos antiguos o en su entorno. No le habla a nadie. Sino, hermanos, un soldado siempre está a un servicio activo, pero no es fácil. Activo. Y eso es lo que Pablo le está recomendando a su hijo. Sea un soldado de Jesucristo. No se enrede en los negocios de la vida. Y siempre que haya una emergencia, no diga no. No diga no. Hermanos y hermanas, y esto es lo que me gusta a mí de la enseñanza que Pablo quiere darle a Timoteo. No digas no cuando alguien te necesite. No digas no cuando se te llame. No digas no cuando se te requiera. No digas no cuando tienes que utilizar tus armas. No digas no cuando tienes mucho que dar todavía al frente de la batalla. Hermano, ese es el término de Pablo. Ese es el término que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, un soldado en servicio activo, hermanos y hermanas. No es fácil. Repito, no es fácil. Dicen, yo no sé, hermanos, pero ni siquiera he querido probarlo. Dicen que antes era la disciplina para los soldados era más rigurosa que la de ahora. Por ejemplo, no le voy a decir quién mejor. No le voy a quemar la pata. Pero me decía alguien, en San Salvador, cuando se dio lo de la guerra, cuando explotó la guerra, me dice él, entramos a casa de ricos, me decía. Y ningún soldado podía tomar algo de la casa. Nadie podía tomar nada. En una cierta ocasión, me dice, un compañero agarró una pistola de un millonario, me dijo, en San Salvador. Y cuando se lo halló el teniente, me dijo, ¿para qué quiso? Pobrecito, dio lástima.
Oiga bien esto, man. O sea que un soldado no puede agarrar lo que no le pertenece. Tiene su equipaje, tiene su armamento, tiene su munición, tiene, hermano, su vestuario, tiene su equipaje, sus mochilas, botas. Pero no puede tomar lo que no le pertenece. Y no es que lo diga un teniente o un mayor, lo dice la Biblia. No robarás. ¿Sí o no, hermanos? No robarás. Jesús quiso dar es un ejemplo tan lindo con la parábola del sembrador. Leamos la parábola del sembrador en esta noche en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Jesús, hermano, también tenía su manera militar, lo puedo decir así, de cómo dar a entender a sus discípulos la palabra. Lucas 9, o Evangelio de Lucas, capítulo 9, casi al final, verso 57. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Lo tiene? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ah, qué bueno. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, fueron tres: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando le restamos prioridad a Él, digo de Jesús, cuando le restamos prioridad a Él, no estamos aptos para el reino, lo dice la Biblia, de Dios. Y Jesús les dijo a ellos tres: no están aptos ustedes. Nadie poniendo su mano en el arado es signo de volver atrás, no puede. Entonces un soldado no puede caminar para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, a la misión, a la rutina, a la que han salido, al grupo. ¿Cómo se llama el grupo de soldados, hermano Andrés? Los chorizos, no. Ah, por ser. Ajá. Quedémonos con la primera. Es la primera. Y atrás va la segunda. Amén. ¿Ya vio? Vamos a andar bien soldados nosotros en la calle después. Pablo, hermano, hablaba en estos términos. Se parece bastante a lo que Jesús nos da a enseñar acá, ¿verdad? Que nadie puede ocuparse primero de otras cosas y luego postergar lo de Él. A los tres les dijo Jesús: no están aptos ustedes. No están aptos. Yo voy a ir a enterrar al muerto. Anda a enterrar. De que te entierren a vos también. Y el primero que le dijo, hermano, en el 57, yendo otros hermanos, le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Eso dijo: las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. O sea, le da a entender, hermanos y hermanas, que no hay tranquilidad, no hay reposo, pues. Sino que es una vida como la del soldado, 24 horas y 365 días del año. Veamos otra cita bíblica. Les hablé del sembrador, ¿verdad? Veamos la parábola del sembrador. Mateo 13:22. Atrasito de Lucas. 13:22 de Mateo. Vamos a ir un poco más rápido, hermano, porque por el tiempo, ¿verdad? 13:22, ¿lo tiene? El que fue
sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que ahoga al hombre en esta tierra, hermanos? Los afanes. ¿Qué más? El engaño de las riquezas. O sea, que está diciendo el Señor, hermanos y hermanas, ninguno, hermanos y hermanas, que ocupa, hermanos, las cosas para enriquecerse, hermanos, engañosamente, o hermanos, se hace vano, no puede seguirme. Y Jesús lo cataloga que es la semilla que cayó entre espinos. Empezó a crecer, pero los espinos la ahogaron. Las vanidades de este mundo la ahogaron. Las riquezas mentirosas la ahogaron. Y ya no dio los frutos, la semilla por el cual había sido tirada. Nos enseña aquí Jesús que entre más tiempo le demos a Él, hermanos y hermanas, seremos personas que podemos dar frutos. Leamos el 23, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Jesús mismo nos está dando la ley de la siembra. El que siembra, el que da, el que recibe, el que siembra bien, recibirá. Así es el soldado. Un soldado que no está, hermanos y hermanas, para poder, hermanos, recibir la orden del teniente, no está apto. Va a ser destituido, le van a quitar su equipaje, le van a quitar sus municiones. Porque no está apto. Veamos Pedro, por favor, segunda de Pedro 2:20, hermanos. 2:20 de la carta del apóstol Pedro, dice la escritura: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el prójimo, que el primero, perdón. ¿Qué dice aquí la Biblia? Hermanos y hermanas, la palabra clave que está, hermanos y hermanas, acá es se enredó. Se enredó, enredándose. Y eso es lo que la palabra nos aconseja, que no nos enredemos en las cosas de este mundo. ¿Qué va a pasar cuando nos enredemos en las cosas de este mundo? Nos vamos a apartar de los caminos de Dios. Le vamos a dar luz verde al pecado. Y obviamente, el estado de aquella persona será peor, dice la Biblia, que el primero. Por eso usted y yo debemos de procurar con diligencia no apartarnos del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo está ordenado. Y al verlo vacío, los demonios vuelven y traen y piden más demonios. Por eso, traer una persona que se reconcilie con el Señor cuesta, hermanos. Gracias a Dios aquel día que bien fácil vamos a traer las dos almitas, ¿verdad? Dos reconcilios allá. ¿Cómo se llama allí, hermana María? El jute, no es el jute ahí. No, el jute lo dejamos atrás. Creo que es el jutillo ahí. Hermano, si cuesta. Cuesta. Porque la persona ya tiene conocimiento y empieza a poner miles de excusas. Que en la iglesia no hay amor, que en la iglesia, hermanos y hermanas, son hipócritas, que en la iglesia, que el pastor ni le habla a uno en la calle. Muchas cosas. Y se van hablando. ¿Por qué? Porque le dieron, se enredaron en las cosas de esta vida. Y el término militar es entrelazado. Puedes tener el contacto, puedes seguir con las amistades, pero no te enredes en lo que ellos hacen. Porque vas a terminar como ellos, peor.
Es fácil, es clara la Biblia, nos da, hermanos, ejemplos. Los negocios de la vida son los afanes y los engaños, hermanos y hermanas, de las riquezas. Vamos a Mateo, Mateo 16, 24. Mateo, hermanos, 16, 24. Me quedan 10 minutos, hermanos, y nos vamos. Vamos a hacer el desfile con los hermanos. Mateo 16, 24, ¿lo tiene? Dice la Sagrada Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y démosle para adelante con todo, sin miedo al éxito. A diferencia de aquellos tres que no le siguieron al Señor. ¿Verdad que es muy diferente esto? Hermano, muy diferente. Hechos 20, 24. Vamos al libro de los Hechos. 20, 24, hermanos. Dice la Biblia: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Ninguna cosa hago caso. Oiga bien esto, qué importante, consejo para nosotros. Un buen soldado no hará caso de lo que los demás digan. Un buen soldado, hermanos y hermanas, no va a vivir de lo que la otra gente diga. Un buen soldado, hermanos y hermanas, estará regido sobre lo que su teniente, su mayor diga. ¿Y quién es nuestro mayor? ¿Quién es nuestro teniente? Se llama Jesucristo. Es Él. Aprendamos de acá, hermanos y hermanas, que de ninguna cosa hago caso. ¿Cuántas cosas la gente no habla afuera? ¿Cuánta gente, hermanos, no quisieran vernos, hermanos, en el mundo? ¿Cuánta gente no quisiera, hermanos y hermanas, vernos destruidos, hermanos y hermanas, posiblemente destruidos en la familia, en el hogar, en el negocio, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, hermanos y hermanas, vernos acabados? Pero de ninguna cosa un buen soldado hace caso. Amén, hermanos. No hagamos caso. Ninguna cosa. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Como un soldado tiene que acabar su carrera con gozo, con alegría, hermanos y hermanas, sabiendo de que ha agradado a Dios primeramente y no agradándonos a nosotros mismos. Una de las marcas que tiene que tener un buen soldado, hermanos y hermanas, es que debe de ser genuino. Un buen soldado debe ser un soldado genuino, hermanos y hermanas. El deseo más profundo de todo cristiano es agradar al Señor Jesucristo, el jefe supremo. Es imposible servir, hermanos, a dos señores. No podemos servir al mundo, no podemos servir en la iglesia, no podemos servir a Satanás, no podemos servir al Espíritu Santo, hermanos y hermanas. O somos de Dios o somos del mundo. Pero una cosa debemos de tener en cuenta nosotros: mejor es servir a Jesucristo, hermanos y hermanas, porque Él paga bien y Él nos ayuda cada día cuando más nosotros le necesitamos. Por eso vale la pena ser un soldado de Jesucristo. Hermanos, y es lo que Pablo quiere que su hijo Timoteo en la fe entienda. Es imposible servir a dos señores. Muchos queremos servir a dos señores. Un buen soldado no puede servir ni a la guerrilla ni al ejército. Así es, hermano. ¿Sí, hermano Andrés? Un día, por favor, para mí. Yo no sé ni dónde salió la guerrilla, hermano. No sé, apenas sé de eso. Pero no se puede, creo que eran enemigos archirrivales. No se podían ver, no se podían. No se puede servir a dos señores. Mas a uno amaremos, mas al otro aborreceremos. Mateo 6, 24. Leámoslo rapidito, por favor, hermanos, para que quede grabado y sepan de que la Biblia lo dice, no yo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El griego acá dice de la Biblia está el Dios Mamón. Qué importante es esto, hermanos y hermanas. Lo que queremos que el Señor nos diga
Si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿qué quiere que Jesús le diga a usted? ¿Ah? Hay una palabra en Mateo que dice, en lo poco fuiste fiel. Veamos Mateo 25, 21, por favor. Aquí adelantito, hermanos, adelantito, siempre Mateo. No se vaya para otro lado. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco, hermanos. O sea que el Señor no nos pide cantidades, no nos pide gran cosa, en lo poco, en lo mínimo, en lo que tú logras hacer. Eso, creo que esa sería la expresión correcta. En lo que tú logres hacer, siervo, fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Y eso es lo que Dios recompensa en su fidelidad a los que le son fieles. La fidelidad de un soldado, aquí está. Soldado. En lo poco pudiste ser fiel. En lo mucho el Señor nos va a poner. Entra al gozo de tu Señor. Entra, pasa adelante. La puerta está abierta para ti. Por cuanto te esforzaste, luchaste, no resististe, no abandonaste, no te desertaste. Pasa hoy a un descanso con gozo, con alegría. Pasa, soldado, fiel. Y disfruta de lo que yo tengo para ti. El deseo fuerte de todo soldado es el deseo fuerte de agradar a otras personas es característica integral de un hombre caído. Volvamos a la Biblia, allá donde empezamos, por favor, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora le explico esto, por qué y con esto termino. 5 minutos. ¿Lo tiene? Estamos en el 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y aquí viene la conclusión del mensaje. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién tenemos que agradar, hermanos? Dígalo sin miedo. ¿A quién tenemos que agradar? Ahora, dice acá que el deseo fuerte de agradar a otras personas es característica integral de una persona caída. Dice la persona en el mundo, yo opino que mejor usted, hermano y hermana, pues como no es nada, mejor salgas de la iglesia. Y viene la persona, hermanos y hermanas, que no tiene una convicción plena. Bien, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, de todos modos, por gusto, todos nos vamos a condenar. Y vuelve y escuchó al hombre caído. Agradó al hombre caído. Agradó a la mujer caída. Porque en eso tenemos que tener un sumo cuidado. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que agradar a Dios, no a los hombres. Tú tienes que agradar a aquel que te llamó y te tomó por soldado. No a aquel que te apuñala, no a aquel que habla mal de ti. Y lastimosamente muchas veces a esas personas le hacemos caso. A las que nos odian, a las que no nos quieren, que nos aconsejan para mal. A ellas escuchamos. Y no agradamos a Dios, no agradamos al Señor. Y esto, hermano, es bien importante, hermanos, que todo hombre de Dios y mujer de Dios no caiga, sino que no olvidemos que quien nos ha llamado es nuestro Señor Jesucristo. No el hombre, no el pastor, no el hermano, no la hermana, no, Dios, a través de la persona de Jesucristo. Somos tentados a agradar a los hombres, Efesios 4:22. 4:22, por favor, amados hermanos. Quiero que alguien me lo lea. ¿Alguien me lo lee, por favor? Gracias, hermana Roxana. Pero ¿qué hacemos nosotros? Oímos. Nosotros andamos en el Espíritu, militamos en el Espíritu. Pero de repente oímos a uno que anda militando en la carne.
Alguien que anda militando en la carne, lo oímos. Y nos pasa lo que dice aquí el apóstol Pablo, lo que leía el hermano. Nos enredamos. Hermanos y hermanas, volvemos a caer en las cosas que no tenemos que andar cayendo. Porque ya nos despojamos del viejo hombre. No podemos andar escuchando a alguien que anda en una condición caída. No podemos. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, alguien que anda militando en la carne, hermanos, lo va a engañar. Alguien que se milita en los deseos de la carne lo va a hacer engañoso, lo va a engañar, como la serpiente engañó a la mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La engañó. Así pasa cuando militamos en la carne y oímos personas en el mundo que nos quieren apartar de la gracia y el camino y el favor de Dios, el cual Dios nos ha puesto. Y una de las cosas que un soldado debe de tener es no oír la voz del enemigo. ¿Qué pasó con Saúl y su ejército en frente de Goliat? Oían la voz de Goliat, tenían temor por lo que Goliat decía. Y nadie tenía el valor para dar un paso al frente. Los retaba. Ay, menos mal ando botas hoy, hermano. Por los soldados ando, hermano. Me falta que me den el M. ¿Cuánto es, hermano? M500, M60. ¿Cómo que celular es, verdad? La 9 milímetros chiquita, va. No quiero una grande, hermano. Yo quiero una grande, hermano. Andrés, ¿cuál es? Una bazooka. Usted me la va a llevar entonces. Terminemos el mensaje. ¿En qué estábamos, hermano? David y Goliat. Gracias, hermano Durán. Todos estaban acobardados. Y cada día salía el filisteo a retar al escuadrón de Israel. No había un soldado, solo habían... ¿Cómo le decían a alguien que es cobarde? Cobarde, hombre, no pienso otra cosa. Estaban todas las líneas de cobardes, incluyendo al rey Saúl, que tenía que ser el ejemplo, pero no lo fue. De repente venía una criatura chelita. No me mire a mí. Pecoso, estañudo, pelón. 40 años encima, pero parecía de 10. A dejarle comida a los hermanos. Pero no de los 2 olivos, sino que de los hermanos cobardes que se han ido para el mundo. Aquí vengo a traerles comida, aquí me manda papá. ¿Y qué es esa voz que escuchamos? Goliat, cállate, hombre. ¿Y quién está retando al escuadrón de Israel? Al escuadrón de Israel, ¿quién? Un gigante incircunciso, dijo Davidcito. Todos estaban acobardados. Pero él dijo, yo voy a pelear con ese gigante. ¿Cómo es posible que esté arrestando al escuadrón de Israel? Él las va a ver conmigo. Ah, mire, hermano. ¿No puede decirle usted al diablo así? No, hermano, pobrecito. Que Dios me nos socorra. David se paró al frente de la batalla. Y Dios me entregará en tus manos tu cabeza. Esa es la convicción de un cristiano, de un soldado en Cristo. Hermanos, que no debemos de olvidar. ¿Pero qué decían los demás? Cállate. David no escuchó a los que militaban en la ¿cómo, hermano? Carne, dígala. Carne. Porque todos ellos militaban en la carne. Y David militaba en el espíritu. Marque la diferencia. Marque la diferencia, hermanitos, hermanitas.
Dios le dio en las manos de David, quedó la cabeza de Goliat. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo que Goliat provocó fue su misma muerte, retando a Dios. Cuando alguien lo provoca, cuando alguien, hermanos y hermanas, le tira lanzas, dardos, flechas, no está atacando contra usted, sino contra Dios. Pero como Dios pelea nuestras batallas, o sea que nosotros tenemos el rol de soldado solo de adorno, así como estoy yo ahorita, solo de adorno. Pero es Dios quien pelea a favor de su vida, de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, en el negocio, en la calle, en la escuela, hermanos y hermanas. Es Dios quien pelea a favor de nuestras vidas. Por eso no debemos de agradar a los hombres. Agrademos a Dios, agradémosle a Él, sirvámosle a Él, seamos fieles, hermanos, hasta la muerte a Él, y Él nos coronará con la corona de justicia, de vida eterna que Él ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Denle gloria a Dios en esta noche. Hermanos, qué bendición. No hay que militar en la carne, militemos en el Roá, espíritu. Espíritu. Ahí está la clave del cristiano. Gálatas 1:10. Nos vamos, hermano. ¿Quién me adelantó el reloj, por favor? Gálatas 1:10. Nos vamos, hermano. Hoy sí. Que Dios mío. Ángeles, hasta dormida te haces, ¿verdad? No te hagas la dormida, vos fuiste. Ya estoy dormido, tío. Gálatas 1:10, hermano. ¿Alguien me lo lee, hermano? Yo no lo hallo, estoy emocionado ahorita. Ventilador no me ayuda, pero. Gálatas 1:10. ¿Quién no me ayuda, hermano? Yo lo hallé, hermano. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo o no sería soldado de Dios. Un buen soldado no va a agradar a su enemigo, no va a agradar a aquellos que lo quieren matar. Un buen soldado siempre obedecerá la voz de su amo, la voz de su jefe, que se llama Jesucristo. A Él debemos de oír, a Él debemos de servir, a Él debemos de respetar, hermanos y hermanas. Y Él peleará por vosotros. Éxodo 14:14. Y vosotros estaréis tranquilos. Señor, déjame pelear, déjame tirar que es Es que yo no sé de armas, hermano. Hermano Andrés, ayúdeme. Una granada. No, Mario, te va a explotar en la mano, me dice el Señor. Yo voy a pelear por tu vida. Vaya pues, Señor, está bien. Pelee usted por mí. Señor, déjeme tirar un escopetazo. No, Mario, lo vas a tirar al revés, te va a caer a ti. Ah, pues no, Señor, pelee usted mejor por mí. ¿Cuántos queremos que el Señor pelee por nosotros? Las armas solo son de adornos. No es para que usted pelee. Quien está dispuesto y capacitado y tiene licencia para usarlo es Dios. Y cuando Él lo haga, va a destruir fortalezas. Los muros caen. Son las fortalezas. Me dolió, hermano. Fortalezas. ¿Quién va a destruir las fortalezas que nos duelen? ¿Quién las va a destruir? Dios. Dios las va a destruir. No, a mí me va a doler. Usted se va a dañar. Pero si militamos en el Espíritu, Él va a destruir toda fortaleza que nos esté agobiando. Que se nos ponga al frente. Dios es el único que pelea nuestras causas todos los días. Y Él peleará
cuando usted y yo seamos fieles a Él. Cuando seamos fieles y estemos dispuestos para Él, Él estará dispuesto también para nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Su amor, su cobertura, hermanos, sus luchas, sus peleas no faltarán a favor de nuestra vida. Y diremos como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ninguno, hermanos y hermanas, que confíe en el Señor será avergonzado, porque el Señor la victoria entregará a aquellos que en Él han creído. Le damos palmas al Señor en esta noche, hermano. Y el pueblo del Señor dice, y el pueblo del Señor dice, y los soldados de Cristo dicen. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque tú nos has tomado como soldados. Si hasta el uniforme nos queda grande, pero tú nos has llamado, Señor, a pelear, a resistir la buena batalla cada día, Señor. Yo quiero que levanten sus manos los que están teniendo luchas fuertes, luchas espirituales, luchas que no se ven. Hermano, se siente acechado. Se siente que el enemigo le tira un bombazo, le tira un misil, le tira un proyectil intercontinental. Y dice, hermano, ya no puedo. Siento que aquí quedo, siento que ya no voy a tener fuerza, siento que aquí voy a quedar derribado. Nadie queda derribado que pone la confianza en ese Dios. Nadie queda destruido por el enemigo cuando Dios ha peleado su causa por él. Por eso que el himnólogo dice: soldado herido, el Señor está contigo. El Señor va con nosotros. Aunque el enemigo nos ha baleado, quizás vamos renqueando, pero hay que seguir. Quizás no aguantamos la herida, pero hay que seguir. Con esa herida o sin herida hay que seguir. Un buen soldado no escucha a su enemigo, no escucha a los que militan en la carne, sino que prosiguen el blanco que es Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos que están pasando por diferentes pruebas, luchas, adversidades, dificultades, Señor. Danos la victoria, Señor amado. Ahora entendemos tu palabra, Dios, todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Tú peleas a favor de tu pueblo. Tú peleas a favor de nuestras vidas, papá. Tú peleas, Señor, mi lucha, mi causa, mi enfermedad, mi problema, mi tribulación, Señor. Tú peleas a favor de nuestras vidas. Siga peleando, Padre, esa lucha. Siga peleando, aunque la batalla arrecie. No se canse, hermanos. Aunque otros se deserten, no desista, avance. Aunque el enemigo se aproxime, no importa, Él limpiará todo camino delante de nosotros. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová Rafa peleará por vosotros. Jehová el invencible estará a favor de nuestras vidas. Aleluya. Santo leve quitarabán su quitalama. Hay poder en ti, oh Dios. Señor, venza, Padre. Venza toda lucha, venza todo obstáculo, venza toda prueba, Padre. Venza toda tu dificultad, oh Dios, que se levanten contra nuestras vidas. Venza, Rey, venza, Rey. Venza, papá, a favor de tu pueblo. Venza, oh Dios, aleluya. Venza cada día, Padre. Oh, gracias, Dios, en esa noche. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Dios. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por dar tu palabra que tanto queremos escuchar, Señor. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades. Gracias. Gracias, Padre, en esta noche. Vengan, hermanos, vengan los hermanos, por favor. Vamos a cantar ligerito y nos vamos para nuestra casita. Pasen, hermanos, ya oramos. Vamos a cantarle al Señor. El texto se lo aprende después de memoria. Yo ya me lo había aprendido, pero ya lo borré. Queda para el otro mes, para la otra semana. Cantamos. Dios bendiga a los hermanitos. Ven, hermano Manuel, hermano Andresito, hermano Carlitos. ¿Alguna hermana está embarazada y va a tener un varón? Tráigalo. Nadie está embarazada. No. Dios bendiga a mis hermanos.
hermano, en esta noche por... Sí, hermano, dele ahí, vuelve.